Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast que extraordinariamente estamos grabando hoy domingo a las 13:21, la hora ya cambiada, lo cual significa que la luz del sol ilumina nuestras caras y es extraño. Estamos muy acostumbrados a grabarlo de noche, pero bueno, hemos aprovechado que la carrera de la India tiene un horario tan raro, un horario que además engaña estómagos, al menos al mío, y vamos a hablar de lo sucedido en una carrera muy entretenida, no tal vez la mejor de la temporada, pero al menos sí una carrera donde hemos podido disfrutar desde el principio hasta el final. No estaba todo el pescado vendido, sino que hemos visto diferentes adelantamientos. Hemos visto lo que nos han dejado ver, porque es verdad que los que hemos visto la carrera en España escuchábamos los comentarios de Antonio Lobato, que se quejaba amargamente de la realización, pero es que no es para menos. La realización de la carrera ha sido casi de lo peor del Gran Premio y nos ha quitado partes interesantes para ver duelos que no tenían tanta importancia, desde luego. Somos minoría, somos la masa crítica necesaria para grabar un post desde Boxes, y en este caso me acompañan Jorge y Emanuel. Muy buenas. Hola Gerardo, ¿cómo vamos? Como dices, algo distinto, ¿no? Ver la luz del día por la ventana en vez de oír la noche. Hola Jorge, hola Gerardo. Sí, con un poco de hambre ya. Ciertamente. Acostumbrados a las carreras europeas que son a las 2 de la tarde, cuando termina el Gran Premio, son las 3:30, ya has comido, y aquí hemos terminado a las 12:30 y me falta la comida, y no, todavía no. Si te has despertado tarde podías enganchar con el desayuno. Comentarios gastronómicos aparte, que no es para lo que estáis escuchando este podcast. Vamos a respirar y hablar de Fórmula 1. Apple antes molaba. Las keynotes de Apple ya no son lo que eran. Ya no revolucionan mercados. Esto con Jobs no pasaba. Es hora de pasarse a Android. iPad se duerme en los laureles. Los mapas de Apple son una mierda. Pero vamos, una castaña pilonga. Los de Google, vamos, 1000 veces mejor. Si Jobs levantara la cabeza. Cook no tiene lo que hay que tener. Haga lo que haga Apple, nos venderá el teléfono y lo compraremos. Pero ¿cómo me alargan el nano y mi reloj? El nuevo iPhone es el chasco que me esperaba. Me esperaba algo más revolucionario. La magia de Apple se pierde con cada keynote. La verdad es que esperaba más del nuevo iPad. Ni teniendo el dinero que vale, me compraría el iPhone. Están arruinando la empresa. Apple ha perdido el señorío y los valores. Para mí, Apple ha muerto. Esto con Jobs sí pasaba. Intersect.es. Aunque no hemos tenido que madrugar demasiado para ver la carrera y el cambio de horario nos ayudaba, si quisimos ver los entrenos, sí tuvimos que hacerlo, puesto que era a una hora un poquito más intempestiva, no demasiado, pero a las 7:30 de la mañana, etcétera, etcétera. Y por eso, un servidor no los pudo ver y apenas pudo ver la calificación. Sin embargo, el gran hermano, la persona que todo lo ve, Emanuel, sí que pudo disfrutar de ellos. Emanuel, cuéntanos, ¿qué nos perdimos? Pues fueron unos entrenos, la verdad, muy tranquilitos, no hubo ningún sobresalto importante y los libres, tanto el viernes como el libre del sábado, la verdad es que Vettel empezó dominando, ha marcado el mejor tiempo en absolutamente todos los entrenos y después le seguían, como es normal, McLaren, el Red Bull de Webber y Fernando, ahí luchando, intentando luchar. La verdad es que trae aquí Ferrari esas nuevas piezas que después hablaremos un poquito más con la carrera. Parece que sí que han mejorado el coche, pero no lo suficiente como para estar al nivel de Red Bull. Lo bueno es que sí que parece que está un pasito por delante de los McLaren. Llegados ya a la clasificación, en la Q1 se quedaron los normales. Chaspik último, Kartikeyan, De La Rosa consiguió quedar por delante de un Marussia, algo positivo. Y a los típicos les acompañó Bernier con su Toro Rosso, que la verdad es que los Toro Rosso en Corea tuvieron un gran papel, pero aquí en India volvieron a la tónica de la temporada. En la Q2 se quedaron Kobayashi, Paul Di Resta, Ricciardo, Schumacher, que ya es la costumbre. La verdad es que esta temporada debe ser la peor temporada de Schumacher en toda la historia de la Fórmula 1 y la verdad es que se va a ir con muy malas sensaciones. Bruno Senna, Hülkenberg y Grosjean, que era la segunda vez en la temporada que no pasaba a la Q3.
Aquí me llamó la atención que los Force India, que la verdad que en los otros grandes premios estaban haciendo unas buenas clasificaciones y aquí, sin embargo, no consiguieron pasar a la Q3. En la Q3, pues décimo fue Nico Rosberg, que no salió a dar vuelta. Noveno fue Pastor Maldonado. Octavo Sergio Pérez. Séptimo Kimi Raikkonen, que quedó por delante de Grosjean. Y bueno, también un poco la tónica de este final de temporada, que está un poco por debajo el Lotus de Ferrari, McLaren y Red Bull. Y por delante de Raikkonen quedaron Felipe Massa, sexto, quinto Fernando Alonso, cuarto Jenson Button, tercero Lewis Hamilton, segundo Mark Webber y pole para Vettel una vez más. Y otra primera línea para Red Bull, pues ya un poco la tónica de las últimas carreras de Japón y Corea. Desde luego, no vamos aquí a no valorar lo suficiente el gran pilotaje y el saber hacer que tiene Sebastián Vettel, pero también lo que es cierto es que Adrien Newey le ha puesto por fin un coche a Sebastián para poder competir y ganar un campeonato. Y lo que tú decías, Ferrari yo creo que ha llevado mejoras, las mejoras han funcionado, el coche es mejor, pero es que el Red Bull ha mejorado más todavía y todavía está por delante. Algo que hemos podido ver de alguna forma en la carrera, que están bastante igualados, pero que todavía el Red Bull tiene ese pasito más. Una cosa, Ger, no sé vosotros qué opináis esta, entre comillas, mini polémica antes de empezar la carrera sobre la vuelta de Vettel, que había en una curva, pues las 4 ruedas estaban por fuera de la línea blanca que marca los límites de la pista. No sé cómo lo veis vosotros. Si esa vuelta la deberían contar, no contar. A ver, Jorge, ¿qué piensas? A ver, es muy, muy justo. No creo que ha habido reclamación oficial por parte de Ferrari. No ha habido nada. No. Claro, es que esto da mucho pie a, pues eso, a periodismo que interesa esto, pues se hace y es muy, muy justo. ¿Que incumple la norma? Pues sí, pero nadie ha reclamado eso, ni siquiera Ferrari, porque Ferrari podía haberlo hecho. No sé, no lo veo yo muy... Pero bueno, no sé qué opináis vosotros. Sí, es cierto que el circuito de aquí de Boo de India está para comerse todo el piano y más que ello en todas las curvas. La verdad es que es propicio a que pasara esto. Sí, si pusieran quizás los pianos un poquito más altos, más difícil de pasar por encima, se solucionaría el problema. Pero entonces... Yo, por una parte, o sea, yo pienso lo mismo que Jorge, es decir, yo no sé quién ha destapado esta polémica, si ha sido en este caso la Sexta o venía de algún otro lado, pero entiendo que Ferrari ha recibido esas imágenes y que si ellos hubieran visto que había motivos para alegar, pues lo hubieran hecho. No lo han hecho, así que... Perdón. Quiero entender que al final no hay ninguna nada de donde rascar en ese aspecto. Sí, aunque de todas formas, pues sí es cierto, viendo la clasificación, que Vettel cometió un fallo en los 2 turnos de la Q3, cometió un fallo en el primer turno y no pudo marcar la vuelta, tuvo que marcarla en el segundo turno, pero digamos que si trazara como con ruedas en la pista, la verdad, seguiría marcando la pole, o si no, seguiría siendo segundo. Que para todos los efectos sería lo mismo, vamos a ser realistas, vamos. Sí. Así termina el sábado, comenzamos el domingo, comienza la carrera, Fernando Alonso saliendo quinto, y el resto, pues Sebastián Vettel primero, Mark Webber segundo, tercero, ¿quién era? Tercero Lewis Hamilton y cuarto Jenson Button. Digamos, estaba además todo ordenadito, es decir, los dos Red Bull, los 2 McLaren, los 2 Ferraris, y se apagan los semáforos y comienza la carrera. Vamos a intentar hacer una crónica, no tenemos a Dani, por tanto pues no podemos esperar la misma calidad de las crónicas de carrera de Dani, que ya es todo un experto, pero Jorge ha hecho los deberes y sí que podemos contaros un poquito qué es lo que ha ocurrido. Pues podemos intentar hacerlo por etapas y quizás podemos destacar la salida, una salida que en un principio
ha sido bastante ordenada, aunque ha habido un pequeño amago ahí entre Vettel-Webber que ha quedado en nada, que finalmente quedaba Vettel delante, como era previsible, y Webber detrás haciendo de guardaespaldas. Y bueno, ese toque que tuvieron Bernier y Schumacher, que al final los llevó a pasar por boxes y bueno, pues perder completamente la carrera, luego ya veremos más adelante. Quizás lo interesante empezó a partir de la vuelta 4, en la que en un rifirrafe de los dos McLaren, Fernando aprovecha y los pasa, pero en la siguiente recta Button se coloca por delante, quedando esa primera vuelta muy interesante en esa recta de atrás, aunque en ese momento no teníamos DRS, pero sí que fue un lugar donde vimos muchos adelantamientos y bueno, pues eso, poco tiempo después, cuando en la segunda o tercera vuelta, cuando ya Alonso podía utilizar DRS y cerquita de Button, le pasó sin problemas a Button, poniéndose de tercer puesto detrás de los dos Red Bull, y Hamilton también repitió. Así que quedaba así la carrera, veríamos a ver si Alonso podía tener el ritmo que tenían los Red Bull, pero veíamos que poco a poco no había mucha diferencia, pero sí décima a décima iba aumentando la diferencia que había sacado sobre todo Vettel sobre Alonso. Esa sería la primera parte. La salida, ¿qué os pareció? Pues, como decías tú, lo más interesante fue el dúo McLaren con Ferrari. Estuvo listo ahí Fernando, dejándose así un primer momento que lucharan Hamilton y Button para después poder adelantar en la recta, ¿no? Aprovecharse de que Hamilton tuvo que hacer una frenada más tarde, Button, y bueno, salieron más lentos y Fernando supo adelantar, pero después Hamilton le aguantó. Y la verdad es que estuvo una lucha interesante porque así es como deben luchar los pilotos, ¿no? Dándose su espacio, sabiendo dónde está el otro coche, todo muy justo, pero manteniendo las distancias y no provocando ningún accidente por parte de ninguno de los tres. Y los tres son campeones del mundo y al final, pues, tras pasando las vueltas, Fernando consiguió adelantar a los McLaren, que era bastante importante porque la verdad era muy difícil coger a Vettel y si encima se te cuela McLaren y aparte el compañero de Webber, pues adiós, casi el título, ya lo decías aquí, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que ese adelantamiento doble, y aunque luego Button recuperara, yo creo que ha sido de los adelantamientos más bonitos. Y sí que es verdad que en este caso el DRS, la doble zona de DRS, e incluso ese alargamiento que hicieron, me parece que era sobre 30 metros, una cosa así, sobre la distancia que podían tener el DRS activado, ha dado muchísimo juego. Hemos visto esta de los dos McLaren con Alonso, y también un poquito más adelante en la carrera hemos visto, por ejemplo, a un Grosjean adelantando a Maldonado, y como un Senna, que para mí ha hecho un carrerón tanto en entrenos como en clasificación como hoy, cómo aprovechaba el adelantamiento de Grosjean a Maldonado y cómo en el despiste de Maldonado por protegerse con Grosjean era adelantado por su compañero. La verdad es que también otro adelantamiento a 3 súper interesante. Sí, esto de los McLaren es también una lástima que Massa no consiguiera adelantar a los McLaren y bueno, también los McLaren al final tuvieron más ritmo, tanto Button como Hamilton más ritmo que Massa. Y esto del DRS, cuando hay una zona así tan amplia, hay que tener cuidado con la configuración que coges de marchas porque a Raikkonen la parte trasera de Massa va a soñar con ella porque esa configuración de las marchas no le permitió adelantar a Massa cuando yo creo que por potencial pues sí que podría quedar por delante de Massa, pero una vez más pues la configuración lo pagó y no pudo adelantar a Massa y cuando lo adelantó pues Massa se lo devolvió con el DRS. Sí, Raikkonen debe tener pesadillas esta noche con Massa. La verdad es que además hemos visto dos configuraciones muy distintas. Veíamos cómo ese Ferrari en el circuito de India en las rectas cogía muchísima velocidad y cómo los Lotus ahí penalizaban esa configuración, pero bueno. Sí, pero era Raikkonen, porque como decías tú... Sí, porque Grosjean no... Sí que consiguió adelantar a los Williams. Uh-huh. Decían tanto Margene como Antonio Lobato que recordaba un poquito al Fernando Alonso de Abu Dhabi de 2010 con una marcha que le condenó y que ya directamente le impidió hacer una carrera
con la que podía haber conseguido su tercer campeonato. Y es verdad, es decir, tú veías que Raikkonen se subía por las paredes, pero que ya hasta el coche no iba más, o sea, no tenía más. Pero esto de configurar la séptima es algo más importante de lo que parece. Por ejemplo, pues estamos acostumbrados, ¿no? A Red Bull siempre cogen una séptima corta, pero siempre la cogen, o sea, siempre. Antes, cuando estaban por detrás de Fernando, ahora que están por delante, siempre la cogen. Y en cambio, pues los equipos de atrás, pues evidentemente, si quieren adelantar a Red Bull, tienen que cambiar la configuración y coger una séptima, pues que le permita coger más punta para poder adelantarle en zonas de racing. Casi no suele pasar eso. Pero la verdad es que llama la atención que Raikkonen, que sabiendo que no ibas a hacer pole ni nada, cogiera esa configuración de séptima, ¿no? Era mejor, pues, sí. Te va a tocar adelantar, ¿no? Si quieres mejorar, pues, coger una séptima más acorde con ello. Y ya llegamos prácticamente a mitad de carrera, llegamos al momento de las paradas. Había dudas si al final habría alguien que iría a 2 paradas o no. Y no, al final el único que lo intentó fue Pérez, pero luego tuvo ahí un percance y al final acabó retirándose. Y entre los de arriba, el que primero entró fue Alonso, en la vuelta 30, que parecía una estrategia buena, ya que veíamos que nada más cambiar de ruedas iba haciendo mejor tiempo que Webber. Y aunque él entró en la segunda, pues, justo después que él, quedó muy cerca de Alonso. Se quedó a menos de un segundo, con lo cual ya podía utilizar el DRS y ahí vimos que se podía llegar a adelantar a Webber y que podría la cosa ponerse entretenida. La verdad es que en un principio hubo ahí un par de intentos, pero no lo consiguió. Mientras tanto fue entrando Vettel y que nada, que por supuesto mantuvo posición sin problema ninguno. Y nada, al final quizás de las paradas podemos destacar el cambio del volante de Hamilton por raro, no porque no lo hemos visto habitualmente, como él prácticamente antes de estar parado ya tenía el volante fuera de su posición y un mecánico le ajustaba el nuevo. Realmente rápida, o sea, sí. Cambio de neumáticos y el cambio de volante, todo en un pack. La verdad debe ser la parada más rápida con cambio de volante, y es lo que tú decías que no sucede habitualmente. Lo ves cada 2 temporadas, una cosa así. Sí. Y lo cambiaron, la verdad, muy rápido. Y el problema de esto con Hamilton es, claro, te cambian el volante y enseguida tienes que dar a las palanquitas, ponerla neutral. Y como pues en el cambio tan rápido te equivoques, que es lo más probable es que te equivoques, pues pierdes unos segundos muy valiosos. Y Hamilton estuvo ahí y McLaren acertados a la hora de cambiar el volante, que seguramente ahora, como estábamos acabando de la carrera, no lo sabemos, pero a ver qué problemas tuvo ese volante. Imagino pues algo electrónico por el estilo. Y después de esta parte de las paradas, la verdad es que los neumáticos, hablamos en el previo que dijimos que igual Pirelli era menos conservador. Bueno, pues todo lo contrario. Y los neumáticos eran piedras, y a Vettel incluso, creo que era la vuelta, pues la mitad, la 31 así, decía por radio que al equipo que si quería, pues que él continuaba dando vueltas sin entrar a parar. O sea, de neumáticos aquí en India, la verdad, auténticas piedras. La verdad es que en ese aspecto nos ha sorprendido, porque así como otras veces en otras carreras, pues la degradación ha sido muy alta, y aquí pues por temperatura y porque todavía el asfalto es bastante nuevo, el del circuito de la India, pues parecía que sí, que nos teníamos que encontrar con mucha degradación. Pues eso, nos hemos encontrado con una sola parada, y lo curioso es que aún así, con una sola parada, hemos podido disfrutar de una carrera intensa y entretenida. Entonces no siempre los repostajes, en este caso los cambios de neumático, son los que permiten este tipo de carreras, y el ejemplo ha sido hoy. Sí, la verdad es que además justo después de las paradas, que siempre, y como se repetía la estrategia, decías a ver quién lo hace mejor, a ver si hay un pequeño fallo. Después de este, pues empezó, bueno, hay que decir ahí que también tuvo un accidente Pedro de la Rosa, una pequeña salida porque algún problema en el freno, decían que le había explotado uno de los discos. HRT tiene problemas de calentamiento, también oímos una radio, como le decían a Kartikeyan, que cuidado, que enfriara los frenos, es decir,
tienen problemas con los frenos y a De La Rosa pues se le vino abajo y en una curva se salió. Pero a partir de aquí empezaba la remontada de Alonso, que se había distanciado un poquito más del segundo, llegando a los 2 y pico, pero atacando con un posible problema en el KERS de Webber y, bueno, doblados, y luego un trabajo de Alonso que es que hoy ha sido inagotable, ha luchado desde la primera vuelta hasta la última, pues ha cogido y se ha puesto a apretarle y al final, pues sí, le acababa adelantando, pasándole en la vuelta 49 por ese DRS en la recta de atrás otra vez, y bueno, pues ya se ponía en segunda posición, y aunque quedaban pocas vueltas para llegar a Vettel, pues por lo menos los daños de la ventaja del Red Bull quedaban minimizados. Sí, yo creo que la carrera de hoy, o sea, es la definición de lo que es Alonso. Ha dado absolutamente todo lo que podía dar él y su coche, y ha conseguido quedar por delante de los dos McLaren, adelantarlos en pista y adelantar también en pista a Webber, que tiene un Red Bull que supuestamente, viendo el potencial de Webber, pues vemos que hay una diferencia, no tan notable como por ejemplo en Japón, pero hay una diferencia, y Alonso le consiguió remontar 4 segundos y pico, que sí, ayudado por el KERS, todo lo que quieras, pero lo consiguió adelantar y después amplió una cierta distancia, y la verdad es que la carrera de hoy de Fernando, pues se le veía en la cara, en el podium y después en la rueda de prensa, que estaba contento, y no ha podido ganar. Vettel ha quedado por delante, le ha sumado más puntos, pero dentro de lo malo, esto es pues lo menos malo que podía pasar. Totalmente de acuerdo contigo, Emanuel, y no, o sea, quiero decir, hasta ahora sí no sabremos quién gana, ¿verdad? El campeonato, pero si al final pues cambian un poquito las cosas y consigue ganar Fernando, me gustaría volver a esta carrera, porque es una carrera en la que ha minimizado todos los daños posibles, haciendo el 100% de lo que puede hacer con su coche y con su habilidad para conducir. Y en este caso, pues sí, Webber ha tenido un problema con el KERS, pero es la capacidad de Fernando de muchas veces, no siempre, pero muchas veces, aprovechar los problemas y sacar el máximo de puntos posibles. Entonces, si al final gana por 2 puntos de diferencia con respecto a Sebastian Vettel, pues estaremos hablando que es la diferencia entre haber adelantado a los dos McLaren en prácticamente en las primeras vueltas y haber luchado toda la carrera para conseguir ese adelantamiento con Webber, de no haberlo hecho. Entonces, es lo divertido, y los que nos declaramos alonsistas, pues disfrutamos de eso, de cómo aprovecha y de cómo lucha cada vuelta. Y en el paddock, más que nunca, en el 2010, pues viendo la temporada de Vettel, tantas poles y que era su primera temporada, pues sí que había dudas en quién era mejor, Vettel, Alonso, pero este año es que, salvo en Red Bull con Marco, Horner y tal, yo creo que todo el paddock te diría que Alonso es el mejor piloto, y además quien se lo merezca por actuaciones como estas, ¿no? Y totalmente, y reconocido por todos, o sea que... Sí. No, bien, muy bien. En la votación al final de los Team Manager, este año va a salir Alonso el primero seguro, que aunque no es consuelo si no gana el título, la verdad. Y después también destacar a Hamilton, porque en las 2 últimas carreras de Corea y Japón, pues el coche tuvo problemas, y la verdad es muy frustrante que, dándolo todo y por fallos de coche, no estaría adelante, y sin embargo aquí en India la verdad estuvo más enchufado, y la última parte de carrera, la verdad, el McLaren y Hamilton tuvo muy buen ritmo y a punto estuvo de adelantar a Webber. Lástima que pues se acabaron las vueltas y no pudo luchar con Webber por ese tercer puesto. Y también destacar a Senna, que lo comentaba antes, y hay que decir que ha hecho un fin de semana estupendo, que también aquí hacia la última fase de la carrera adelantó y consiguió ese punto, quedó en esa 10ª posición. Y así como muchas veces le hemos dado bastante a Senna, porque ha tenido actuaciones bastante tristes, pero hoy hay que decir que este fin de semana ha hecho todo lo que tenía que hacer
y con el coche que tiene, porque tampoco tiene un pata negra, pues yo creo que ha hecho una grandísima carrera y hay que reconocerlo. Sí, también lástima de su compañero Maldonado, que ahí adelantando Maldonado creo que estaba con Senna y con Kobayashi, pues Kobayashi le tuvo un toque, que creo que entró en investigación y vamos a ver qué acaba en la cosa. Y pues eso, Maldonado, pues eso, también pinchó y adiós la carrera. Y también creo que había un par de investigaciones por ignorar banderas azules de Schumacher y alguna otra cosa que se va a investigar después de la carrera, pero en general este fin de semana, la verdad, ninguna sanción, porque hasta ahora no ha habido ninguna sanción. Y bueno, pues en ese sentido, bien, ¿no? No hemos visto ni tampoco ninguna maniobra demasiado agresiva o que tengamos que quejarnos no. Es decir, en este aspecto se ha dado prioridad a la carrera y no tenemos ningún nombre del cual hablar, ni ningún Hamilton, ningún Maldonado, es decir, no. En ese aspecto ha sido muy limpia, lo cual es positivo. Sí es verdad que yo no sé si tiene algo que ver con el circuito o con qué, pero hemos visto 3 pinchazos que no es lo habitual, la verdad, y no sé, es decir, no sé si es algo inherente al tipo de neumático o al tipo de circuito, pero parece como que se pinchan muy fácil las ruedas. Sí, si te fijas, todos los pinchados fueron contra un toque del alerón delantero y pues eso, el alerón delantero, como sabemos, pues desde el cambio en el 2009 son más anchos y incluso le ha pasado a Alonso en una ocasión adelantando que se comió el piloto que estaba adelantando y a veces se miden mal y hay esos pequeños toquecitos y un ligero toquecito a 150, pues pinchazo asegurado. Y bueno, nada más que lo que decía, es una carrera limpia. Aquí en esta época, en este final de carrera también abandonó Schumacher, que era el último que abandonaba, solo abandonaron 3, que fue Schumacher, De la Rosa con ese problema de frenos y Pérez, o sea que vemos que ha sido una carrera muy completa. Y quizás destacar como última cosa, teníamos esa sensación que decía Emma, a ver si Hamilton pasaba a Webber, pero no hubo tiempo. Y quizás lo más entretenido fue como destacar que los pilotos compiten por todo y como teniendo ya la carrera decidida, jugándose el campeonato, tanto Vettel como Alonso como Button se jugaron todo en la última vuelta, por aquello de que tienen menos peso para conseguir esa vuelta rápida y se la fueron pisando uno a otro. Pasó Vettel haciendo la vuelta rápida, Alonso fue el siguiente que se la quitó y por último llegó Button y se quedó con ese título de vuelta rápida. Y después hablando ya un poco del campeonato Vettel-Alonso, lo que puede lograr Vettel es para entrar y poner su nombre en letras de oro en la Fórmula 1. Por un lado, lo decía Martin Brundle después en el podio haciendo la entrevista a Vettel, que es el primer hombre después de Senna en 4 grandes premios consecutivos ir primero en todas las vueltas. Y yo creo que eso habla, por un lado, del potencial de Red Bull y después pues de la concentración de Vettel, ¿no? Que durante 4 grandes premios seguidos, primero todas las vueltas, una tras otra. Y después, que Vettel este año, si lo logra, es su tercer título consecutivo. ¿Y cuántos hombres en la historia de Fórmula 1 de más de 60 años han conseguido 3 títulos consecutivos? Pues hasta ahora 2, Fangio y Michael Schumacher. Si lo logra, pues letras de oro. Desde luego. Y no vale hablar de que ha tenido un gran coche, o sea, quiero decir que lo cual será cierto, pero por ejemplo, Webber ha tenido ese mismo coche durante los 3 años y no ha conseguido ser ni siquiera subcampeón. Entonces es una combinación entre piloto y coche en las que pues sí, tal vez deberíamos poner a la misma altura a Adrian Newey y a Sebastian Vettel, los dos por haber conseguido un coche fantástico durante estos 3 años. Pero bueno, yo creo que no tenemos todavía que adelantarnos, vender la piel antes de... ¿Cómo es este? Ahora se me ha olvidado, pero bueno, sí. Jorge... Venga, vender la piel del oso antes de cazar. Exacto. Muchas gracias. Así que vamos a ver. Punto que quería comentar yo antes y ahora lo has comentado ahora, Jorge, el abandono bueno, Jorge o Emma, el abandono de Pedro
que se debe a otra vez a los frenos. El problema que tiene HRT con los frenos, que ya es crónico. Pedro luego ha dicho que pensaba que ya lo tenían controlado, pero no lo tienen controlado. Y yo creo que para el año que viene había unas declaraciones de Luis Pérez Sala diciendo que ellos ya se están centrando prácticamente más en el 2014. Otra noticia que surgía y era que ahora no me acuerdo quién hizo la afirmación de que el cambio de reglamento para el 2014 dice es mucho más impactante con respecto al que hubo en el año 2009. Y de alguna forma este año todos los equipos pueden evolucionar, en este caso Red Bull, McLaren y Ferrari, que son las tres escuderías que han demostrado tener un coche más fuerte, podrán evolucionar el coche actual con respecto al año que viene, porque es un cambio bastante leve de normativa, pero para el 2014 hay un cambio muy fuerte, y en este caso HRT decía que ya se está preparando para ese cambio, por lo que muy probablemente el año que viene veamos otra vez a los HRT arrastrarse por las pistas hasta la meta. Sí, sin duda. Yo creo que el HR, yo creo que es muy difícil muy difícil que una escudería nueva, salvo que invierta millones y millones y millones, pues es algo, o salvo que tengas a alguien como Adrian Newey, alguien así de especial, pues no sales del pozo ni teniendo a Fernando Alonso, la verdad. Si estás en el pozo, pues seguirás. La pena es esa. Y hablando de lo que tú dices, es que los equipos tienen un triple desafío. Tienen seguir desarrollando el coche de este año, porque eso les va a ayudar en el desarrollo del coche del próximo año. Y además de esto, ya están empezando a desarrollar el coche desde 2014. Tienen que desarrollar 3 coches a la vez. Y yo la verdad, cuando hablo de desarrollar coche, 3 coches a la vez, y pienso en Ferrari, la verdad es que me empiezan a venir las preocupaciones, pero vamos a ver. ¿Piensas en Ferrari o en su túnel de viento? Eso es algo importante, lo del túnel de viento, que a veces ya lo arreglan de una vez este invierno de una vez, y tiene un túnel de viento decente, que la verdad salía la noticia antes en Corea, ¿no? Que tuvieron que cerrar el túnel del viento y ir a probar estas piezas a Toyota, en el túnel de viento que tiene Toyota, y lo van a seguir en el futuro. Y me llamó la atención porque digo, o sea, en el 2011 o 2010 fuera que también tuvieron problemas del túnel del viento, y digo yo, 2010 creo. Y digo yo, joder, si ya detectas que tienes problemas en el 2010 y viendo Ferrari, que es un equipo con potencial económico, pues a partir de ahí ya empiezas a construir un túnel del viento decente y moderno, y te gastas los cuartos, pues te los gastas bien, ¿no? Y no vas a base de parches. Pues Ferrari pues ha ido a base de parches y está pagando las consecuencias. Bien, pues si queréis podemos dar aquí un repaso a cómo quedó la carrera y cómo han quedado las clasificaciones, si no tenéis inconveniente alguno. Venga, pues voy yo con resultados, si quieres. Decir que la carrera ha quedado primero Vettel, segundo Alonso, tercero Webber, cuarto Hamilton, quinto Button, sexto Massa, séptimo Raikkonen, octavo Hülkenberg, noveno Grosjean y décimo Senna. Después de ahí, bueno, pues ya esos serían los puntos. Y si queréis vamos a clasificación de pilotos. Déjamela hacer a mí, anda, venga, porfa, please. En cuanto a pilotos tenemos a Sebastian Vettel, líder del campeonato con 240 puntos, Fernando Alonso segundo con 227, a 13 puntos de diferencia. Ya descolgado, ya digamos que no hay lucha por el título para él. Kimi Raikkonen, que es increíble, es decir, ha conseguido en el año de su regreso un tercer puesto, fantástico. Y el tío sigue aguantando tercero ahí. Sí, sin ninguna victoria además, 173 puntos. Aunque no me extrañaría que aprovechara algún fallo para perder esa tercera posición, porque él ya dijo que no quería quedar entre los 3 primeros, porque así no tenía que ir a la entrega de premios. Dice que o gano o quedo cuarto, pero quedar segundo y tercero para ir a la entrega de premios paso. Cuarto Mark Webber, 167. Quinto Lewis Hamilton, 165. Jenson Button, 141.
Y ya en otra división, Nico Rosberg, 93 puntos, Romain Grosjean, 90 puntos, Felipe Massa, 89, Sergio Pérez, 86, Kamui Kobayashi, 50, Nico Hülkenberg, 49, Paul Di Resta, 44, Michael Schumacher, 43, Pastor Maldonado, 33 puntos, Bruno Senna, 26 puntos, Jean-Éric Vergne, 12 y Daniel Ricciardo 9 puntos. No está mal. En cuanto a equipos, también está prácticamente todo decidido. Red Bull Racing 407 puntos. Ferrari se afianza un poquito más en esa segunda posición con 316. Loable aquí el trabajo que ha hecho porque ha conseguido adelantar a McLaren Mercedes, que ahora mismo tiene 306 puntos, solo 10 de diferencia. Desde luego todo esto puede cambiar. Cuarto puesto para Lotus Renault con 263. Y ya también en otra liga, Mercedes 136, Sauber Ferrari 116, Force India 93, Williams 59, Toro Rosso 21. Comentar que yo creo que Mercedes está en esta segunda división, 136 puntos, cuando intentaban ocupar ese puesto, por ejemplo, de Lotus, de ser cuartos o incluso de McLaren con 300 puntos, es decir, se les ha caído el coche, están compitiendo contra Sauber y contra Force India, que curiosamente Sauber, pues después de 2 temporadas en las que todavía les costaba arrancar, pues están sextos con 116 puntos a tan solo 20 puntos de Mercedes. Podría todavía suceder que consiguieran ese quinto puesto. Williams 59, Toro Rosso 21, yo creo un poquito más dentro de lo esperado. Normalmente Dani nos habla de la porra y nos dice pues cómo va la porra desde boxes, que ya poco a poco se va definiendo. Vamos a rápidamente hablar de la porra de podium que hacemos aquí los integrantes, no yo porque no estuve en el último podcast, pero sí mis compañeros. Vamos a ver. Dani y Jorge dijeron Vettel, pero solo Dani dijo Vettel Alonso, puso a Button de tercero, y yo creo que debería ser... Jorge, ¿le damos la victoria? Porque tú también pusiste Vettel Alonso Weber y en cuanto a nombres los tienes, pero no en cuanto a posición. No, pero yo creo que ahí puntúa más acertar puesto y posición. No, yo creo que en este caso es de Dani. Bueno, pues entonces le damos el triunfo a Dani, un triunfo que ya digo, el año que viene vamos a jugarnos algo, no lo sé, un afeitado de la cabeza, teñirnos el pelo, algo nos tendremos que jugar, pero de momento este año no tiene todavía ningún valor. ¿Y la porra desde boxes? Pues voy yo con ella, si os parece. Hoy en el Gran Premio de India, el que se ha llevado la primera posición en cuanto a puntos ha sido Raikkonen con 203, segundo Vilito 298, tercero Álvaro GP 196, cuarto R. Jaime con 196, quinto José 85-45 194, sexto MJ Tar 2 191, séptimo Jorge con 187, octavo Garau Rosselló 183, noveno Josep 183 y décimo pues Manuel VQ con 179. Y después en la global creo que ha habido cambio de líder, o igual no, pero bueno. Sí, ¿no? Porque el nuevo líder es José 85-45 con 1875 puntos, segundo es Graham of Tarkin con 1870, tercero es MJ Tar 2 con 1839, cuarto Raikkonen con 1836, quinto Fusel con 1815 y después le siguen Vilito, Garrafa, Josep Vicent, Paulo, R. Jaime, Torre, Mad Max, etcétera, ¿no? La cosa está ahí apretadilla. Cierto es que hay una ligera más diferencia del segundo con respecto al tercer y cuarto, pero bueno, hay muy reñido. Hay en cualquier gran premio puede haber ahí hasta el sexto pueden ganar perfectamente la porra, o sea que esto sí que no se decide hasta Brasil, seguro. No rindáis y no os olvidéis, bueno, ahora menos porque ya salimos del horario así mañanero y habrá menos problemas con eso, pero sobre todo en especial estos que van primeros, que no se os pase a hacer la porra. Si queréis ganar, claro. Muy bien, pues por nuestra parte poco más que añadir. No sé si Emanuel tiene algún one more thing que comentarnos. Bueno, no, perdón, se me fue. Claro que tenemos cosas que comentar. El Gran Premio de Abu Dhabi, que va a ser la semana que viene, poco que añadir al circuito. Yo creo que es un circuito que los que estuvimos viendo las vueltas de Fernando Alonso y Vitaly Petrov en el 2010 nos lo conocemos bastante de memoria. No han hecho ninguna reforma, la espectacularidad de la salida de boxes sigue siendo la misma.
y no sé, creo que no tenemos todavía la zona donde va a ser el Eso DRS. te iba a comentar, pero... Gerardo. La zona de DRS que ponen este año, vamos a ver cómo se lo plantean. El año pasado, si no recuerdo mal, era una doble zona de DRS, pero con un solo punto de detención. Sí, fue con así. Lo cual, digamos que se adelantaba en una primera zona y después el que fuera adelantado se la devolvía en la segunda zona. Y vamos a ver, porque por ejemplo este año en Canadá pasaba eso y lo quitaron, y a ver cómo se lo plantean este año en Abu Dhabi, si quitan esa zona, si lo dejan tal como está. Pero en todo caso, el año pasado en Abu Dhabi sí que hubo más adelantamiento, pero el circuito yo creo que no da para más. Y vamos a ver qué pasa este año, porque Abu Dhabi tiene potencial económico y la pista da para lugar para que se planteen otro tipo de trazado, ¿no? Pues en unos días lo sabremos. En este momento lo único que tenemos claro, aparte de que vamos a poder ver y disfrutar de la carrera y que ahí estaremos y que luego grabaremos, etcétera, 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 son los horarios. Los entrenamientos, para aquellos que ya tengáis demasiado mono, pues este próximo viernes a las 10 de la mañana los primeros, a las 14 horas los segundos y el sábado a las 11 de la mañana los terceros. La clasificación será horario europeo, totalmente habitual, a las 14 horas y la carrera también a las 14 horas, el domingo, claro. Neumáticos, Pirelli ha decidido llevar el medio y el blando y a partir de ahí pues todo es una incógnita. ¿Y vosotros cómo lo veis? O sea, teniendo en cuenta que ahora Fernando lleva 13 puntos por detrás de Vettel, está claro que si Vettel vuelve a ganar y Fernando, por ejemplo, pongamos que queda segundo, ya se va casi una carrera de distancia y las cosas se empiezan a complicar mucho, por no decir que salvo un pequeño milagro. ¿Vosotros cómo os queréis? Yo en mi mente tenía pensado que vale que Vettel ganara una o quedara al menos por delante de Fernando en este bloque de 2 carreras, pero también imaginaba que en otra carrera Fernando sí que quedaba por delante de Vettel. ¿Cómo lo veis? ¿Veis factible que suceda esto en Abu Dhabi o veis que va a continuar Vettel ahí primero? Yo lo veo complicado y sobre todo lo veo por clasificación. En el momento en que puedan conseguir hacer el doblete como hicieron en las 2 últimas carreras, los Red Bull, en clasificación pueden dar pasitos o pasos muy grandes hacia ese campeonato. Porque es verdad que hoy hemos visto ahí esa lucha con Webber, Alonso, que ha sido muy entretenida, pero si no tuviéramos a Webber por delante, primero, Vettel no se hubiera ido tanto y segundo, a lo mejor no lo hubiera adelantado tampoco, ¿no? Porque Vettel hay que reconocer que ha hecho un carrerón y ha hecho lo que tenía que hacer. Pero al meter 2 coches por delante, les da mucha tranquilidad, les da posibilidad de gestionar errores, complicaciones de la carrera y demás. Y yo creo que el gran problema y lo tienen en clasificación. Es verdad que en esta carrera de India han estado más cerca que la de Corea, pero no sé, yo ahí tengo mis dudas y Red Bull va muy, muy bien en clasificación. Yo creo que, a ver, evidentemente está complicado, pero es el momento, como tú decías, Emma, es el momento en el que Ferrari tiene que apostarlo todo. Llevar las evoluciones que tenga, llevar las piezas que tengan, jugárselo el todo por el todo, intentar una estrategia diferente. Es decir, en Abu Dhabi yo creo que se gana o se pierde el campeonato, porque si Sebastian Vettel se vuelve a ir, va a ser ya prácticamente imposible en Estados Unidos o en Brasil conseguirlo. Necesita Fernando llegar al menos con 2 carreras con un número de puntos asumible. Yo no digo ya, digamos, que Sebastián abandone, Fernando gane y ya vuelva a ponerse... No, pero al menos igualar, quedarse a 2, a 3 puntos. Es decir, y ya con esas otras 2 carreras, pues ver. Brasil es una carrera que a Fernando se le da muy bien y el circuito de Estados Unidos pues está por ver y nadie tiene los datos, ¿no? Entonces ahí van todos a ciegas. Pero Abu Dhabi es para mí la carrera clave y yo creo que ahí Ferrari es donde se la tiene que jugar. Y añado otro punto más. En Abu Dhabi es donde Fernando más va a necesitar a Felipe Massa. Si Felipe consigue hacer algún tipo de tapón en el aspecto de que, aunque Sebastián quede primero, si Fernando consigue ser segundo o Felipe consigue ser segundo y Fernando tercero, y a la salida pues vemos lo que le hizo Red Bull en Corea,
necesita que un compañero de equipo nunca más para poder batir y para poder superar esa diferencia entre el Ferrari y el Red Bull. Así que pinta muy, muy interesante la carrera de este domingo. Yo estoy contigo que le vendría como de perlas que Felipe estuviera ahí, pero yo el problema es que veo es que claro, para eso el coche tiene que estar a cierto nivel, porque si ya a Fernando le cuesta estar ahí arriba, pues más le va a costar a Massa, ¿no? Si el coche está a nivel, a Ferrari vuelve a traer piezas aquí, va a traer piezas aquí en Abu Dhabi, si está al nivel, desde luego Massa tiene que estar ahí, pues como Webber, como decía Jorge, es que Vettel y Webber llevan hecho primero y segundo en las últimas carreras, y claro, plantearse remontar así, pues es muy difícil. Hoy Fernando estaba luchando con Webber, yo estaba viendo la carrera y me imaginaba, si la lucha esta fuera entre Alonso y Vettel, el campeonato, esta carrera era apoteósica, pero no, es que Fernando estaba luchando con Webber porque pues Webber está ahí a su nivel y encima es que Vettel tiene un pasito más que Webber. Con lo cual, pues, como tú decías, Gerardo, pues Ferrari tiene que apostar todo lo que tiene si quiere ganar el título. Bueno, pues nuestras respuestas están a tan solo una semana de distancia. Yo creo que ahora sí podemos dar el broche final. Agradeceros a todos que nos hayáis escuchado, que hayáis estado con nosotros. Como siempre, deciros que podéis contactar con nosotros. Te corto. La porra no nos atrevemos. No lo hemos puesto ahí en el guión, se nos ha pasado, pero podíamos intentarlo, ¿no? Ya que nos estamos acercando. Pues venga, Jorge, ya que tú has dicho, empieza tú. Pues yo voy a decir que Vettel vuelve a ganar, por desgracia. Pero va a estar Vettel, Alonso, Hamilton. Pues mira, voy yo ahora y dejo a Gerardo para el último. Yo voy a apostar por Fernando. Yo creo un emocionante Gran Premio de Brasil, aunque vaya mi corazón en ello. Y voy a apostar por Alonso primero, segundo Hamilton, tercero Vettel. Pues yo creo que vamos a conseguir acercar distancias, pero no tanto. Y voy a decir que primero Fernando, segundo Sebastián y tercero Webber. Y ahora sí, ¿me dejáis despedir? Venga. Eso, lo que os estaba diciendo, que muchas gracias por habernos escuchado, que nos escuchamos en una semanita tan solo en lo que va a ser el resumen del Gran Premio de Abu Dhabi. Y que nos podéis escuchar nos podéis contactar con nosotros tanto por correo electrónico en desdeboxespodcast@gmail.com, en nuestro blog dejando un comentario en www.desdeboxes.com y Emma os cuenta nuestros perfiles sociales. Pues sí, en Facebook la dirección es facebook.com/desdeboxes y en Twitter, pues muy similar, es twitter.com/desdeboxes. Ahí pues nos podéis mandar los comentarios que queráis y hablar un poquito, si queréis, de cómo veis la situación para Abu Dhabi entre Vettel y Vettel y Alonso, aunque yo creo que más o menos coincidimos en que la cosa está bastante complicadilla, pero bueno, aún hay esperanzas. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Recordar el sitio de referencia desde boxespodcast.com, ahí está todo, dejar comentarios, sobre todo aquí los que vais primeros en la porra, que yo creo que hay nervios, pero lo tenéis muy callado y yo creo que puede ser interesante ver esa lucha que también tenemos dentro de nuestra web. Recordad el apartadito porra, aunque bueno, ya volvemos a un horario más habitual, las 2 de la tarde, pero antes de ese sábado a las 2 de la tarde hay que tenerla hecha. Y nada, en una semanita estamos de vuelta para contar lo que ha pasado en este Gran Premio de Abu Dhabi.